¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a comenzar. Como les había mencionado, pues el día de ahora vamos a hablar un poco acerca de adaptación maternal al embarazo. Más que todo vamos a hablar acerca del metabolismo de algunas hormonas. Para comenzar, pues vamos a hablar de cambios metabólicos. Saber que conforme el embarazo va creciendo, estamos hablando del primero, segundo y tercer trimestre, vamos a ir viendo que la demanda energética que va presentando nuestra paciente cada vez va a ir siendo más marcada. Primer trimestre ven que una demanda energética por día apenas de 85 kilocalorías. Al segundo trimestre, una demanda de hasta 285 kilocalorías. Y en el tercer trimestre hasta de 475. ¿Qué es lo que va pasando? Acuérdense que ya no es únicamente la paciente la que está consumiéndole todos los carbohidratos, todas las grasas, todas las proteínas que la madre va consumiendo, sino que ahora un bebé va consumiendo, la placenta va consumiendo. Entonces, cuando ya llegamos al tercer trimestre, ya tenemos un feto que en promedio le va a andar pesando entre 2.500 a 4.000 gramos y que el líquido amniótico va a generar un volumen que también pesa y una placenta que anda generando un peso aproximado de 300 gramos, entonces todo esto, todo este peso y todo lo que conlleva oxígeno, o sea, la demanda de oxígeno por parte de los tejidos placentarios, de los fetales, todo esto también necesita un aporte calórico para poderse mantener. Y entre más grandes sean, mayor aporte el que van a ocupar. Entonces vamos a ir viendo que también se va preparando el cuerpo para un parto. El parto es una demanda y un uso de calorías extrema. Vamos a ver pacientes cuando están en el periodo expulsivo, como están sudando, la taquicardia que les genera. Todo esto es normal. Entonces la demanda energética que están haciendo es bastante alta. Por ende, vamos a ir viendo que tanto peso, el aumento de peso va a ir haciéndose cada vez mayor cuando nos vamos acercando más al término. En cambio, en el primer trimestre, por ejemplo, en vez de ganar peso, las pacientes pierden peso. ¿Y esto por qué? Más que todo asociado a la intolerancia a la vía oral que generan por la alta carga de beta-HCG que se maneja en el primer trimestre. Entonces, esto les da una vomitadera bastante marcada. Entonces, eso hace que en vez de aumentar de peso, pierdan peso. Pero, ¿qué pasa? Cuando llegamos al segundo y tercer trimestre, toda la sintomatología producida por la beta-HCG desaparece y entonces la paciente empieza a necesitar recuperar el peso que perdió en el primer trimestre más el peso que necesita para poder reponer todas las calorías que pierde diariamente por demanda del bebé. Entonces, tenemos que un promedio de aumento de peso en el embarazo total es hasta de 12.5 kilos. No es que tiene que hacer esa ganancia tan alta. Más en aquellas pacientes que ya tenemos un IMC superior a 30, ya estamos hablando de obesidad grado 1, entonces no les vamos a pedir, tiene que aumentarme 12 kilos, no, vamos a irlo haciendo en base a respuesta principalmente fetal. Hacemos la ultra del segundo trimestre y vemos que el niño va bien en peso y la paciente apenas me ha ganado 2 kilos, no hay problema. ¿Por qué? Porque el peso que la paciente tenía ya de por sí le era bastante alto. La paciente, a pesar de que está comiendo poco, pero come bien, la demanda que el niño necesita la está obteniendo del peso que la paciente ya tenía. Entonces, no relacionemos que toda embarazada tiene que aumentar el gran montón de peso. No, tiene que aumentar de peso, sí, pero tiene que irlo haciendo balanceado con el crecimiento fetal, porque la paciente puede estar comiendo un gran montón y aumentar un montón de peso y el niño se le va quedando pequeño. ¿Por qué? Porque no come nada que le sea nutritivo hacia el feto. Carbohidratos y grasa no es nada nutritivo para el bebé. Proteínas, sí. Carbohidratos, ahí nos quedamos en el medio.
medio para la mamá y medio para el bebé, porque son la mayor fuente energética que tiene el cuerpo. Entonces, carbohidratos y proteínas son las que más necesita la embarazada ingerir durante el segundo y tercer trimestre. Ahora bien, esto es una tabla que nos dice cuánto es lo que debe ir ganando por día aproximado de peso. Dice que en el primer trimestre una cantidad baja, 17 gramos diarios. En cambio, en el segundo trimestre ya necesitamos aproximadamente 60 gramos por día y en el tercer trimestre 54 gramos por día, siendo un total de 12 kilos en el total de el embarazo. Pero como les digo, eso no es estricto, que eso es lo que tiene que ganar. Si no, vamos a tener pacientes que nos van a entrar en obesidad mórbida y eso, en vez de generarle una mejoría al bebé, le puede complicar el momento del parto. De ahí, pues, tenemos también la tasa metabólica basal que van a tener. Miren cómo llegando al tercer trimestre se eleva bastante hasta 993 y si nos vamos al costo energético total del embarazo hasta 1845 kilojoule día. Y si nos vamos a costo total de energía, nos vamos hasta 77.100 kilocalorías durante todo el embarazo. Entonces, es bastante lo que consume de kilocalorías esta paciente. Muy bien. Eso hablando un poco acerca de de la energía que necesita la paciente. Ahora nos vamos ya a lo que el cuerpo está presentando. Cambios en el metabolismo del agua. Las pacientes siempre se nos van a llegar quejando de edema de miembros inferiores. Y eso lo asocian con que se me puede estar subiendo la presión. Ahora bien, el edema de miembros inferiores no está relacionado con cambios de presión arterial. El edema de miembros superiores y de cara, sí, esos dos sí están relacionados con preeclampsia. Ahora bien, ¿por qué entonces se edematizan los miembros inferiores? Porque se empieza a incrementar o a retener líquidos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un descenso en la osmolaridad de hasta 10 miliosmoles por kilo. Si disminuye la osmolaridad, hay un desequilibrio. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Jalar líquido para compensar esa disminución de osmolaridad. De donde hay más líquido, se pasa a donde hay más soluto para poder nivelar. Entonces, hay fuga de líquido hacia el tercer espacio para poder compensar esa disminución de osmolaridad. ¿Y por qué disminuye entonces la osmolaridad? Vamos a ver más adelante que todo es relacionado con el metabolismo de las proteínas. ¿Qué es lo que pasa? Disminuye su metabolismo. Entonces, disminuye la albúmina. ¿Y quién es el que controla la presión oncótica? La albúmina. Si la presión oncótica disminuye, disminuye la osmolaridad. Y por ende, hay fuga de líquido a tercer espacio. Por eso es que a veces cuando tenemos pacientes chocadas, no es lo ideal colocar un expansor de volumen, es decir, un coloide, porque es proteínas, que lo que buscan es expandir volumen para poder compensar la pérdida sanguínea, pero lo ideal es rehidratar, es decir, reponer el líquido que está perdiendo. Entonces, así funciona un expansor de volumen. Ahora bien, eso era un punto aparte. Nos regresamos al metabolismo del agua. También dice que el embarazo acumula una mayor cantidad de líquidos, que como cantidad mínima pide 6.5 litros. Esos son de 3.5 de volumen que va a ocupar entre el feto, la placenta y el líquido amniótico y otros 3 litros que se van a acumular en el volumen sanguíneo, el útero y las mamas. Entonces, hay un edema que se da por aumento de la presión venosa por debajo del útero por presión de la vena cava. ¿Qué pasa entonces? Aparte de que se está fugando líquido a tercer espacio porque disminuye la osmolaridad, también hay un edema vasógeno. ¿Por qué? Porque el útero, conforme va creciendo, empieza a comprimir los grandes vasos, que son la aorta y la vena cava. Con la compresión de la aorta, aumento de la presión arterial. La ponemos de lado, descomprimimos la aorta, disminuye la presión arterial. Con
la vena cava, disminuye el retorno venoso, hay igual edema vasógeno porque se está acumulando, hay mayor presión que deben de vencer las válvulas de los miembros inferiores para ir subiendo toda la sangre venosa. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a fugar también sangre o plasma hacia el tercer espacio. Entonces hay un edema vasógeno y también un edema por retención de líquidos. Entonces la paciente con edema de miembros inferiores es completamente fisiológico. Así que no nos debemos de asustar. Ahora bien, estas pacientes nos van a llegar a cada rato. Pero si les sabemos explicar el por qué, esa paciente va a entender y se va a ir más tranquila hacia su casa. Luego nos vamos a, como les mencionaba, el metabolismo de las proteínas. El feto, la placenta, pesan alrededor de 4 kilos. Es un niño que pesa unos 3.500, por ejemplo. Por ahí anda el feto, la placenta pesando sus 300 a 500 gramos. Luego nos dice, y tienen 500 gramos de proteína. ¿Qué pasa? Necesito yo 1 gramo diario de proteínas. 500 son para el feto y la placenta y los otros 500 son para el útero. ¿Por qué? Porque cuando llegue el periodo del trabajo de parto voy a necesitar una mayor concentración de proteínas en la unidad contráctil, que es el miocito del útero. Entonces, ese depende mucho de la carga de proteínas que tengo para poderse contraer. Entonces, entre más cerca estamos del término, mayor demanda de proteínas. Y si no hay una fuente energética adecuada, empieza a bajar como principalmente la albúmina. Y entonces empiezo otra vez a fugarme más líquido a tercer espacio. Luego nos vamos al metabolismo de los carbohidratos. Con este, el problema es el riesgo o lo que conocemos como el estado diabetogénico del embarazo. Toda embarazada tiene alto riesgo de desarrollar diabetes. ¿Y todo esto por qué? Porque aumenta el metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué es lo que pasa? Primero, hay una hipoglicemia leve en ayunas. Después, una hiperglicemia postprandial, seguido de una hiperinsulinemia. Entonces, ¿qué está pasando? En el primer trimestre, por ejemplo, esto no se da. En el primer trimestre es normal que nos vamos a una que ya era diabética, una paciente diabética que siempre ha venido descompensada, manejando niveles de glicemia de 200 casi que todo el día. Llega el embarazo y en el primer trimestre se regula todo. ¿Por qué? Porque normalmente el estrógeno y la progesterona contribuyen a regularizar los niveles de insulina, vuelve más susceptible los tejidos a la insulina y por ende la acción mejora. Ahora bien, cuando avanzamos en el embarazo a partir del segundo trimestre, ya empiezan a producir la placenta ciertas hormonas que en vez de venir a ayudarme al metabolismo de los carbohidratos, me vienen a empeorar. ¿Qué es lo que pasa? El lactógeno placentario, que es la hormona principal de alteración en el metabolismo de los carbohidratos que se da por producción de la placenta, ¿qué es lo que hace? Aumenta la lipólisis y libera ácidos grasos libres. Y si hay lipólisis, libera ácidos grasos libres, también va a haber una glucogenólisis. O sea, va a estar aumentando la producción de glucosa y en vez de favorecer a los tejidos para que los absorba, empieza también a disminuir su receptividad a la insulina. Entonces, empieza la resistencia a la insulina. Entonces, esto se da principalmente postprandial. Ahora bien, el cuerpo empieza a decir, vale, yo necesito contrarrestar estos niveles altos de carbohidratos y de glucosa. Empieza a producir mayor cantidad de insulina, empieza a haber una hiperinsulinemia, principalmente por la hiperglicemia postprandial. Ahora bien, esta hiperinsulinemia en todo el día no me hace nada, porque está comiendo la paciente, pero en la madrugada la paciente no come. Y la insulina sigue igual de alta porque está dañada por las mismas hormonas de la placenta. Entonces, durante la madrugada, la paciente no me comió. ¿Quién me va a presentar? Hipoglicemia leve en ayuno.
¿Por qué? Porque de por sí la glicemia la han dado elevada, pero hace una leve acción y me puede presentar una hipoglicemia, unos 60, unos 50, por ejemplo. Entonces, hay que saber llevar el manejo adecuado de la insulina, porque si no la hacemos caer en los problemas del fenómeno del alba o el fenómeno producido por el pico de cortisol, ¿verdad? Entonces, con el manejo de una embarazada, con el uso de la insulina, sí es bien delicado. Hay que ingresarla, hay que tomarle glicemias en ayunas y glicemias 4 pm y hemoglucotés 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo y una más a las 10 de la noche, que es cuando hacen un refrigerio las pacientes diabéticas. Entonces, es bien delicado con estas pacientes, pero ese tema es de diabetes en embarazo. Eso lo vamos a ver el próximo ciclo. Continuando un poco con los cambios metabólicos. Como les había dicho, en el metabolismo de los lípidos hay lipólisis, es decir, aumenta la actividad lipolítica, desciende la actividad de las proteínas lipasas, reduciendo de esta forma la captación de triglicéridos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la paciente me va a presentar mayor riesgo de hacerme dislipidemias y por eso también nos puede conllevar a un hígado graso agudo durante el embarazo. Entonces, hay que tener un gran cuidado de estas pacientes que normalmente no les medimos niveles de colesterol ni de triglicéridos, pero lo ideal debería ser que se los midiésemos. Ahora bien, no vamos a esperar niveles normales como el colesterol abajo de 200, porque podemos decir que arriba de 267, podemos decir que hasta 290 es normal, por lo mismo que acabamos de decir de lo fisiológico del embarazo. Ya si se supera, ya estamos diciendo que esto está entrando ya en un problema del metabolismo de los lípidos. Esto es lo normal, que veamos colesterol estos niveles, triglicéridos de 245, más o menos 73, LDL de 136, más o menos 73, HDL de 81, más o menos 17. Esto es lo normal, lo que esperamos por los cambios fisiológicos del embarazo a nivel del metabolismo de los lípidos. Si no sobrepasamos a esto, es que nos puede entrar una paciente en una falla hepática o en un hígado graso. Luego tenemos el metabolismo de la leptina, que es la que nosotros conocemos como la hormona de la saciedad. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas nos puede dar a nivel fetal? Bueno, si está aumentada, nos puede entrar en un retardo en el crecimiento intrauterino del bebé, porque la paciente no va a comer, porque está aumentada. Ahora bien, si está disminuida, nos va a entrar en una macrosomía, porque va a estar comer y comer la paciente y el feto va a agarrar lo que a él le convenga y lo va a agarrar en cantidades mayores, porque aumenta la leptina tanto materna como fetal. Entonces, esto no me puede entrar en ese vaivén, ya sea una macrosomía o un retardo en el crecimiento intrauterino. Lo mismo pasa con la siguiente hormona, que es la grelina, que es la hormona del hambre, que se produce en respuesta al hambre y principalmente es producida en el estómago. Y también regula la secreción de la hormona del crecimiento. Esta, al igual que la leptina, me puede estar relacionada con macrosomía o con retardos en el crecimiento intrauterino. Si nos vamos al metabolismo de electrolitos y minerales, tenemos que el sodio y el potasio pueden estar disminuidos. Y esto también está relacionado cuando veamos el metabolismo a nivel de los riñones. El calcio también disminuye durante el embarazo. Y ya vamos a ver qué se produce a nivel de los huesos, porque entre más se embarace la paciente, más riesgo hay de osteoporosis en la edad adulta. Ya vamos a llegar a ver por qué. Y el esqueleto fetal acumula cerca de 30 gramos de calcio. Y ya vamos a ver de dónde lo obtiene. Sistema renal. Dice que los riñones pues tienen un tamaño renal aumentado, tienen un filtrado glomerular aumentado, tienen un flujo plasmático renal aumentado y esto conlleva a poliacuria, que es normal durante el embarazo. La función renal aumenta hasta un 50%. ¿Qué pasa? Si aumenta la función renal, estamos filtrando creatinina, por ende, si nosotros tenemos una creatinina sérica mayor de 0.8,
ya consideramos un daño renal. ¿Por qué? Porque normalmente andamos una creatinina de 1 o un poquito más. Y eso es porque no tenemos o tenemos, perdón, un filtrado glomerular normal. Ahora bien, el filtrado glomerular de la embarazada puede ser hasta superior de 140. Entonces, está filtrando lo que ella quiera. Entonces, empieza a filtrar creatinina y no hay problema. Es lo normal durante el embarazo. Por eso, el nivel sérico de creatinina baja. Entonces, si yo encuentro que la creatinina sérica está de 1, yo digo, esta señora debería estarme bajando los niveles de creatinina normalmente, pero lo encuentro de 1, quiere decir que hay daño a nivel del glomérulo, no está filtrando normalmente los productos. Entonces me está acumulando hasta creatinina en sangre. Eso quiere decir que ese paciente tiene un daño renal y generalmente es asociado con preeclampsia. Sistema renal, pues hay un aumento en la tasa del filtrado glomerular, como les dije, debido a una hemodilución causada por hipervolemia que reduce la concentración de proteína y presión oncótica, que habíamos hablado de eso. Flujo plasmático renal aumenta en casi el 80% desde el final del primer trimestre y la relaxina aumenta la síntesis de endotelina y óxido nítrico, causando vasodilatación renal y descenso en resistencia de arteriolas renales aferentes y eferentes. O sea, todo eso conlleva a que poco a poco, si se da un deterioro mayor, me vaya dañando el glomérulo. Entonces, esta paciente puede presentar cilindros a nivel de un examen general de orina. Y ahí ya estamos hablando de lesión glomerular. Lo principal, una paciente en una ultrasonografía abdominal, vamos a ver un aumento en el tamaño del riñón, aproximadamente de 1 centímetro más. Puede haber una dilatación de los uréteres o dilatación del cáliz renal, que se llama hidronefrosis. Aumento de la función renal mayor del 50%, lo que les mencionaba, que el nivel sérico límite va a ser de 0.8. Arriba de 0.8 ya estamos hablando de lesión renal aguda. El mantenimiento ácido básico, pues siempre se va a dar por la interacción entre la PCO2 y el bicarbonato. ¿Cuáles son entonces las pruebas de función renal? Creatinina sérica disminuye en media de 0.5 a 0.7. Ahí está. Lo normal. 0.8 es el límite. Valores mayores a 0.9 indican lesión renal o nefropatía. O aquí, como le dicen ahora. La depuración es de 30% mayor que los 110 a 115 ml por minuto normales. Como les decía, puede llegar hasta 140 o más todavía. Puede haber glucosuria por deterioro de la capacidad tubular para la glucosa filtrada. Como les digo, empieza a haber una mayor filtrado glomerular, puede dejar pasar más cosas, creatinina, glucosa, y no quiere decir que la paciente sea diabética. Es normal, pero un valor bajo, al igual que las proteínas, un valor de 115 a 260 miligramos diarios. Yo digo, eso no es nada, eso no es representativo, eso no es preeclampsia leve. El valor límite es hasta 260. Yo digo, esta paciente está en sus cambios fisiológicos normales. Ahora bien, encuentro 500 miligramos de proteína, yo digo, no, esa señora sí me está presentando lesión renal. Entonces, esto sí puede ser una preeclampsia leve. Sistema renal, vamos con los uréteres, como les digo, estos pueden presentar una dilatación ureteral y también son desplazados y comprimidos por el útero. El uréter derecho tiene una mayor dilatación de hasta 86% debido al acoginamiento del uréter izquierdo sobre el colon sigmoide. Es decir, el uréter izquierdo tiene alguien que lo proteja, que es el colon sigmoide. En cambio, el uréter derecho no tiene nadie que le brinde como un colchoncito, como dice ahí, que permita que el útero no lo comprima contra la pared pélvica posterior. Entonces se dilata menos el izquierdo que el derecho. En la vejiga, pues hay una hiperplasia del músculo y del tejido conjuntivo vesical, compensación de la menor capacidad vesical, que es lo que hace, hay una longitud absoluta y funcional de la uretra aumentada
y la presión intrauretral aumenta. Esto lo hace con el objetivo de evitar la fuga de orina, que la mayor parte de pacientes embarazadas se quejan de que se les sale un poquito la orina, o a veces llegan a consultar porque piensan que han roto membranas cuando es la misma fuga de orina. ¿Por qué? Porque esta compensación que hace de la capacidad vesical a veces no es lo suficiente para poder vencer la compresión del útero sobre la vejiga y se sale la orina sin un esfuerzo por parte de la paciente. Sistema digestivo, pues tenemos el apéndice, se desplaza hacia el flanco derecho. Por eso es que los signos apendiculares en un embarazo arriba de las 20 semanas ya no es igual que en una paciente no embarazada o en un hombre, que vamos a hablar de Robson, que vamos a hablar de el psoas, que vamos a hablar de infanterías, etcétera. No, no vamos a utilizar los mismos signos apendiculares. Sí podemos utilizar Bloomberg por el rebote que puede producir, o podemos utilizar el signo de la embarazada, que es el signo de Adler, que es una presión a nivel del flanco derecho que ocasiona dolor, o sea, sensibilidad dolorosa, y esto es un signo sugestivo de una apendicitis aguda, el signo de Adler. También podemos tener problemas como la pirosis, que es lo que más se quejan las pacientes embarazadas, de agruras, que de gastritis. Entonces, eso se da porque el tono del esfínter esofágico inferior disminuye. De esta forma, permite que la peristaltismo y la contracción del estómago haga un retorno del ácido gástrico hacia el esófago, produciéndole pirosis. También lo explica la presión intraesofágica más baja y la presión intragástrica más alta. Y pues tiene mayor riesgo de desarrollar hemorroides. A nivel del hígado, aumenta el diámetro de la vena porta, las pruebas se ven alteradas, tanto la TGO disminuyen y la fosfatasa alcalina se duplica. Y la albúmina pues, disminuye hasta de 4.3 a 3 gramos. La vesícula biliar dice que también va a tener problemas, ya que la progesterona inhibe la contracción vesicular. Ya se te toqué tu celular. Porque inhibe la estimulación del músculo liso mediada por la colecistoquina. Solo no sé quién tiene su micrófono encendido para ver si lo puede apagar. Bueno, continuando. ¿Qué es lo que pasa? Si la progesterona me está inhibiendo la contracción vesicular, va a haber acumulación de bilis dentro de la vesícula. Y poco a poco la bilis, como es una sustancia o un producto casi que desecho que me va a ayudar a metabolizar colesterol que llega a la vesícula, entonces se va a empezar a cristalizar, a hacer una masa más espesa, convirtiéndose en lodo biliar. Entonces, la paciente embarazada tiene más riesgo de hacer lodo biliar o incluso de hacer cálculos de colesterol. Y esto debido a que también hay una disminución del vaciamiento debido a que la vesícula presenta un estasis a nivel del flujo de la bilis y produce también aumento en el colesterol, y el aumento del estrógeno produce una colestasis intrahepática inhibiendo el transporte intraductal de ácidos biliares. Entonces, en conclusión, tiene más riesgo de desarrollarme cálculos a nivel de la vesícula, principalmente de colesterol. Sistema endocrino, la glándula hipófisis. Pues la hipófisis crece hasta casi el 135%, estimulada por los estrógenos. ¿Problemas que nos va a dar? Si la paciente tiene un problema de prolactinas, un prolactinoma, por ejemplo, nos puede llegar a afectar. De lo contrario, no. Hormona del crecimiento secretada en primer trimestre por la hipófisis, segunda mitad del embarazo por la placenta, y hay una resistencia materna a la insulina. Es decir, que la hormona del crecimiento es otra hormona que donde vimos de las que nos alteran el metabolismo, los carbohidratos, la hormona del crecimiento también me produce resistencia a la insulina. Y durante el primer trimestre está comandada por la madre y a partir del segundo trimestre está comandada por el feto, es decir, por los tejidos placentarios.
La prolactina, pues los estrógenos aumentan el número de lactótrofos y estimulan la liberación de prolactina. Acordémonos que aparte de que va preparándose para el parto, también va preparándose para la lactancia. Entonces empieza a producirme mayor número de conductos galactóforos o lactótrofos y eso va a empezar a hacer que la prolactina se vaya acumulando y vaya empezando a producir leche, pero no a eyectarla. Requisito para la lactancia, pero no para el embarazo. Es decir, la prolactina yo no la necesito para el embarazo. Es decir, si hay o no hay, no hay problema. Pero durante la lactancia, si hay, perfecto. Y si no hay, ahí sí tenemos un problema porque no va a poder dar pecho la mamá. Y durante la lactancia va disminuyendo poco a poco la concentración que se encontraba durante el embarazo por la acción del estrógeno y ya se va produciendo de una forma pulsátil, que es lo normal. Y la concentración de prolactina al término es de 150 nanogramos por ml. Vamos a la glándula tiroides. Esta también se ve afectada. Al igual que una diabética descompensada durante el primer trimestre se compensa, la paciente con hipertiroidismo durante el embarazo también se compensa. ¿Por qué? Porque la TSH, como es una hormona similar a la beta-HCG, al haber altos niveles de beta-HCG, se deja de producir TSH, haciéndola entrar en un hipotiroidismo fisiológico producido en el embarazo. Entonces, cuando termina el embarazo, resuelve el hipotiroidismo. Ahora bien, si era hipertiroidea, con este cambio fisiológico, la mantenemos estable durante el embarazo. Ahora bien, si es hipotiroidea, la profundiza y la mete más en hipotiroidismo. Esta es la que más se nos puede complicar. Ahora bien, el feto también depende de la T4 o tiroxina materna que cruza la placenta para mantener su función tiroidea. O sea, el feto también necesita que su tiroides sea estimulada por la producción de T4 de la madre. El hipertiroidismo subclínico por supresión normal de la TSH durante el embarazo. Es decir, podemos entrarle en un hipotiroidismo. Ahí se me fue, perdón. Las necesidades de yodo aumentan durante el embarazo y la deficiencia de yodo es la causa prevenible más frecuente de alteraciones en el desarrollo neurológico. Esto que nos quede un poquito claro. Dentro de las causas de malformaciones fetales a la cabeza, los trastornos neurológicos, la causa más descrita es la deficiencia de ácido fólico y es prevenible. Ahora bien, la segunda más frecuente es la deficiencia de yodo y también es prevenible. ¿Y por qué se da? ¿Cómo podemos obtener el yodo? Pues con la sal. Todas las sales que nosotros tenemos en casa son yodadas. Entonces, si la paciente consume sal en cantidades normales, no va a tener problemas de deficiencia de yodo durante el embarazo. Y vamos un poquito a hablar acerca del calcio. Y aquí explicamos del por qué entre más embarazos tenga la paciente, más riesgo hay de osteoporosis durante la edad adulta. ¿Qué pasa? En el metabolismo del sistema endocrino, lo normal es que disminuya el calcio. Ya vimos que hay hipocalcemia durante el embarazo, pero ¿por qué a veces no lo reflejan los exámenes de laboratorio? Porque el embarazo busca obtener calcio de otros lados. Entonces, ¿qué pasa? Se da la resorción ósea, comandada ¿por quién? Por la hormona paratiroidea. Entonces, la hormona paratiroidea detecta niveles bajos de calcio. ¿Y qué dice? Bueno, vamos a ver de dónde agarramos calcio. Necesitamos calcio. Entonces, ¿de dónde hay calcio? En todos lados, en el hueso. Entonces, la resorción ósea es hacer que los osteoclastos degraden hueso para liberar electrolitos y dentro de el calcio. Entonces, si va degradando hueso, va a ir haciendo que se forme cartílago en su lugar. Entonces, esto nos lleva a que en edad adulta ese cartílago se inflame más fácil que un hueso y por ende haga que la paciente sufra de artritis. Entonces, el embarazo disminuye calcio. ¿Quién lo aumenta? La hormona paratiroidea. Entonces, los niveles de hormona paratiroidea durante el embarazo pueden estar altos y la calcitonina
esta se va a producir cuando los niveles de calcio sean demasiado altos para poder disminuir la resorción ósea, es decir, para pararla y hacer que el calcio se mantenga en su lugar. ¿Y qué es lo que produce? Calcificación esquelética. Entonces, el feto demanda calcio para sus huesos, lo obtiene del hueso de la madre, pero cuando ya ha parado su producción de hueso el bebé, viene entonces la calcitonina y dice, tengámonos que no se va a acabar el hueso de la mamá. Entonces, detiene la resorción ósea y calcifica el hueso. Ok, luego tenemos el sistema endocrino. Tenemos las glándulas suprarrenales. El cortisol aumenta para mantener la homeostasis entre progesterona y mineralocorticoides. La aldosterona se produce a 1 miligramo al día y pues la función principal es proteger contra el efecto natriurético que tiene la progesterona. Sistema musculoesquelético. Las pacientes embarazadas normalmente adoptan la posición de lordosis, que es una curvatura pronunciada a nivel de las vértebras perdón, lumbares, y esto hace que mejore la tolerancia al peso ejercido por el útero, que va creciendo poco a poco por el feto, y mejora el dolor, pero a la vez produce que se quejen de dolor a nivel de la región lumbar. Es decir, que el cuerpo es sabio. Si se mantuviese en su posición normal, en su curvatura normal, el peso recaería casi que en todas las vértebras sacras, y las cervicales. Ahora, como aumenta la lordosis, reduce el peso en las cervicales, aumenta todo o lo concentra el peso principalmente en las lumbares. Y por eso que las pacientes se quejan de dolor en la parte baja de la espalda. Y como forma de compensarlo, a veces se tienen que agarrar la espalda. Entonces, la mujer embarazada va presentando una lordosis progresiva, la articulación sacroilíaca, sacrococcígea y púbica se van estirando, aumenta la laxitud articular y movilidad, principalmente para preparación durante el trabajo de parto. Los huesos y ligamentos pélvicos se relajan, por eso la litotomía es una de las posiciones que se ocupa para el parto, porque esto permite que los huesos y ligamentos se relajen y se aperturen más las articulaciones, principalmente las que ya vimos, sacroilíaca, sacrococcígea y la sínfisis del pubis. Y la tracción sobre los nervios cubital y mediano es lo que hace que la paciente a veces también se queje de sensibilidad como de parestesias en los miembros superiores. Y para terminar, el sistema nervioso central. Hay un problema con la atención, la concentración y la memoria. Estas pacientes, como ya hablamos del aporte calórico, energético y todo, esa paciente al ocupar mayor energía se cansan más rápido. Por eso es que algunas pacientes se pueden presentar déficit de atención, olvidos, o sea, lagunas mentales, y pues se quejan también de que no les hacen caso porque no se concentran bien, etcétera. Y tienen alteración del sueño. Ahora bien, en la alteración del sueño pueden ser dos cosas: o no duermen o solo andan con sueño, cualquiera de las dos. Ahí pues es bien variable, ¿verdad? Entonces, esto es todo lo que yo les traía el día de ahora de adaptación materna en el embarazo 2. No sé si tienen alguna duda acerca del tema. Doctor, yo tengo una pregunta. Doctor. Y en caso, estaba hablando de la adaptación tiroidea, ¿verdad? En el caso de que la madre presente un hipotiroidismo y que ese no haya sido detectado, o sea, subclínico, y que no haya sido diagnosticado, ¿cómo afectaría al feto en ese caso? Dice que los problemas de tiroides
al igual que los problemas de diabetes, se dan o su principal problema se da en el primer trimestre, que va a ser amenazas de aborto o abortos recurrentes, es decir, pérdidas tempranas del embarazo, porque los problemas tiroideos no dejan que se dé una adecuada implantación del embrión, del blastocisto en ese caso, y tampoco dejan que se forme adecuadamente su tubo neural. Entonces, a la larga, hay una pérdida espontánea del embarazo. Entonces, casi todos se dan las pérdidas a nivel del primer trimestre. Ya de ahí, más avanzado, si el problema se profundiza ya en el segundo y tercer trimestre, ya podemos tener problemas tiroideos a nivel del feto. Y cuando nacen, pues el pediatra se encarga de hacerle pruebas tiroideas también. Ok, doctor, muchas gracias. Ok, más que todo el problema es en el primer trimestre. Ok, ¿alguna otra duda? Yo, doctor, yo tengo una duda. ¿Ah? No me quedó muy claro, cuál era el edema que se relaciona con la preeclampsia. Me confundí un poco ahí. El edema de la cara y ¿cuál otro fue el que mencionó? El de las manos. Edema de manos. Sí, porque ahí ya estamos hablando de que en los miembros inferiores teníamos dos causas: compresión del útero sobre la vena cava y por la misma el retorno venoso que se ve comprometido y la disminución de la presión oncótica está haciendo que se fugue el líquido hacia el tercer espacio. En cambio, en la preeclampsia, el edema que se da es porque acordémonos que hay compromiso vascular, hay daño al endotelio. Si hay daño al endotelio vascular dentro de la fisiopatología de la preeclampsia, lo principal daño se da a nivel de las arterias espirales y de ahí en todo empieza a haber edema a nivel de todas las estructuras, porque se está fugando, hoy sí, sangre al tercer espacio, pero porque se ha dañado el endotelio de la vasculatura. No es porque estemos buscando compensar osmolaridad, sino que estamos dañando nuestra endotelio. Entonces, si se daña el endotelio, se fuga plasma hacia el tercer espacio. Entonces, hay edema generalizado y ya no en este caso a nivel de miembros inferiores, sino que puede haber edema a nivel hepático, a nivel de la cápsula de Gleason, y por eso nos da el dolor bajo el rebordo costal derecho. Puede haber edema a nivel del nervio óptico, nos da papiledema y eso nos puede llevar a la visión borrosa, nos puede dar edema a nivel de las meninges y por eso nos da la cefalea. Nos puede dar edema a nivel de, ¿cómo se llama?, de la cara y manos. En este caso es el primero porque es como lo más fácil que se fugue al tercer espacio y que dematice piel. En cambio, los otros tipos de edema ya son más avanzados. Si hay sintomatología, lo más probable es que esta paciente tenga un deterioro bastante marcado. Muchas gracias, doctor. Ok. Si ya no hay dudas o tienen alguna otra duda, si no, pues gracias por la atención y pues, espero